Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día viernes 12 de octubre, día del encuentro de dos mundos. Ya no se llama el Día de la Raza. Cuando yo era chico era el Día de la Raza. Sí, y el Día del Descubrimiento de América. Después se convirtió en el Día de la Raza, y ahora se llama el encuentro de dos mundos, porque tú sabes que fue una invasión, y algo a lo cual los españoles deberían arrepentirse, y etcétera. Contexto. Etcétera. Yo recuerdo un 12 de octubre hace muchos años en que habíamos ido a San Pedro de Atacama, y aprovechando el fin de semana largo, y nos encontramos, pero te hablaba hace 20 años, los primeros albores, una manifestación de los aymaras en la Plaza de San Pedro contra la invasión española. Bueno, no nos quedemos pegados igual, pero... Pero quiero opinar. Pero quiero quedarme pegada. Vamos, dale, vamos. Pégate nomás, Consuelo Saavedra. No, que finalmente desde dónde cuentas la historia. Claro. Y yo creo que eso sí es importante en todo orden de cosas. Entonces, claro, cuando uno creció por años intentando que era el descubrimiento de algo que en realidad no solo ya existía, sino que tenía civilizaciones importantes, más recientes quizás, pero civilizaciones importantes. A mí me parece bien que hayamos evolucionado. No sé si el encuentro de dos mundos es una muy buena terminología, pero me parece muy bien que ya no sea de la raza. No, yo muchas veces traté que me explicaran por qué era la raza y no. Claro, porque eso asumía como que había una raza superior y una, no sé. Creo que está bien que las cosas incorporen los procesos históricos, no solo desde el punto de vista del que llegó a instalar su mirada y finalmente es victorioso. A mí me parece más oprobioso efectivamente la invasión, hablar del descubrimiento, porque implican ignorar a los que estaban antes. En cambio el Día de la Raza no me parece, porque son las razas las que había aquí, las que llegaron. No habla de una superior a otra. Habla de les reces. Les razos, resus. Ay, Nico, no te mueres. Creo que es importante, porque a veces nos podemos reír y ironizar con estos cambios en el lenguaje, pero son importantes porque el otro día a todos nos toca a esta edad estar estudiando permanentemente con niños historia, ¿no es cierto? Y cuando uno le cuenta a un niño que es chico las primeras cosas de la guerra del Pacífico, el combate en el Iquique, cosas así, cuando uno les dice que ¿tú te imaginas que un niño de esta misma edad en Lima o en Oruro o de lo mismo les cuentan esta misma historia pero distinta? Entonces miran como con ojos de huevo frito, ¿cómo? ¿Esta no es la verdad? Sí, pero hay más verdades. Pero bueno, ¿cuál es? ¿La que le cuentan a ellos o la que me cuentan a mí? A ellos la de ellos, a nosotros la de nosotros, y tiene diferencia, pues. Avanzar en eso, en la comprensión de eso, es muy interesante. Sí, pero la comprensión del otro, del punto de vista del otro. A mí me parece súper el otro, me parece muy interesante. Ahí queda bien. Ya, pobre Nicolás, no da más. Avancemos, Nico. Yo te digo, Nicolás, de aquí en adelante, con orden. Él usa un lenguaje adecuado, si no te va a sonar una chicharra. Si tú no dices A, E o U, personal. Ya, por favor. Y si ustedes lo hacen, con la Consuelo no. Yo me paro y me voy. Contigo no, podríamos pasar a la agresión física. Claro, podríamos pasar a la agresión física, digamos. Eso no. 8 de la mañana, 8 minutos después de estas disquisiciones. Oye, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto un dictamen de la Dirección del Trabajo que reconocía la existencia de los grupos negociadores. Esto se plantea en desmedro de los
que en una decisión sorpresiva, pero, o sea, más que sorpresiva, una decisión que era esperable, la Dirección del Trabajo validó la existencia de los grupos negociadores. Esto había sido una gran discusión durante la reforma laboral, y lo que se plantea es que lo que se ha planteado, lo que está detrás, es la doctrina de que no puede existir un monopolio en la negociación colectiva entregado solo al sindicato. Y que si hay grupos que son capaces de formarse para la negociación colectiva, pueden existir y pueden legitimarse como en tanto grupos negociadores. Esa es la interpretación que hacen algunos, pero ayer la Corte, y es la interpretación que hizo la Dirección del Trabajo. Un pequeño apunte: es complejo el tema de la Dirección del Trabajo, porque la Dirección del Trabajo es la que finalmente con sus resoluciones interpreta la norma laboral, y la verdad es que los márgenes de interpretación, como vemos en este y en otros casos, son amplísimos, van del blanco al negro, o sea, ni siquiera estamos hablando de gamas de grises, van del blanco al negro, y por lo tanto es muy importante quien ejerce la Dirección del Trabajo, porque quien ejerce la Dirección del Trabajo tiene un poder básicamente de interpretar de acuerdo a su criterio, o a su antojo, diría alguien, la ley. La Corte dice que no pueden existir los grupos negociadores, y finalmente lo que ocurre, el gobierno ha anunciado, la Dirección del Trabajo anunció que va a recurrir de inmediato a la Corte Suprema, la que finalmente una vez más deberá resolver sobre un tema de interpretación legislativa, o sea, qué es lo que es finalmente, cuál es el concepto, si existe o no el monopolio sindical. Hay una presión muy fuerte para que se avance en aclaraciones, modificaciones y modernizaciones a la legislación laboral. Y estas se hacen muy importantes, sobre todo en función de lo que viene en términos del teletrabajo y de la modificación de la estructura laboral. Pero esto es siglo XX, digamos, pero es lo que hoy día rige, y es efectivamente el tema de si es el sindicato el único excluyente. Ha habido no pocos casos de negociaciones colectivas en los cuales la piedra de tope para llegar a un acuerdo entre trabajadores y empresarios ha sido, por ejemplo, la extensión de beneficios, en que, estando de acuerdo en prácticamente todos los beneficios que se le van a entregar, los reajustes, los beneficios adicionales, a la hora en que se discute sobre la extensión de beneficios, conozco el caso de una institución que fue a la huelga porque el sindicato se negaba a que se extendieran los beneficios a quienes no eran sindicalizados. Es la forma de ganar poder para la siguiente negociación. Tener más gente dentro de tu sindicato. Pero a cambio de eso estuvieron dispuestos a una huelga, ¿te das cuenta? O sea, el tema no es trivial. Ahora, la Suprema va a legislar. Algo que a mí en lo personal siempre me ha complicado, que la Corte Suprema se convierta finalmente en el gran legislador, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional se convierta en el gran legislador. Muchas veces se habla de que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara, pero no son pocas las veces en que por la vía de la interpretación la Corte Suprema se convierte en una tercera cámara. Eso es porque las leyes no quedan... Claro, absolutamente. Entonces... No. Yo no le echo la culpa ni a la Corte ni al Tribunal Constitucional. No, se entiende. Por el contrario, sino que el punto es... Pero los márgenes a la interpretación, a la discrecionalidad. A la discrecionalidad, a todo evento, cuando las leyes quedan con, no sé, pues con vacíos, con espacios muy, muy grandes en la negociación política, se ven las consecuencias finalmente en esto. Vamos a conversar un ratito más de las ISAPRES, por ejemplo. Claro, por supuesto. Entonces, claro, y hay un tema ahí, me salto un poco de esto, pero es un poco lo mismo. Nosotros tuvimos, ¿se acuerdan?, al ministro de Justicia hablando sobre la reforma de la ley de notarios. Y conversaba el otro día con alguien que es partidario de la reforma que se están planteando, pero tiene sus dudas respecto a los fedatarios, y no a la existencia de los fedatarios, sino que la propia ley no establece, es bastante ambigua la ley respecto a quién nombra a los fedatarios y con qué requisitos. Se supone que sería un auto acordado de la Corte, en fin, no está muy claro. Entonces, definitivamente, cuando la ley deja sus espacios, es cuando se produce el problema. Y la discrecionalidad de las facultades del director de la Dirección del Trabajo hoy día probablemente es lo que está en discusión, más que si estamos hablando directamente de los grupos negociadores, es cuáles son los alcances de las facultades de la Dirección del Trabajo. Y eso es algo muy importante porque finalmente, a pesar de que hay una columna del ex ministro de Educación, Gerardo Varela, pero cuando era columnista, en que dice que lo de la certeza es relativo, porque dice que no, pero basta con tener
tener certeza. Si alguien va cayendo de un 10º piso y va en el 5º, tiene la certeza absoluta que va a morir al golpear la tierra, pero no por eso significa que está bien, digamos. Entonces hay que tener cuidado también con que la certeza es lo único que se busque, pero en este caso tener certeza respecto a que lo que interpretó hoy día la Dirección del Trabajo mañana se va a mantener, y si cambia el gobierno en términos generales se va a mantener, se hace relevante. 8:13. Un segundito, porque es consignar básicamente, nada más que por dejar marcado, porque creo que todos tenemos una opinión y ya se ha dicho bastante, pero las imágenes del INBA, del Internado Nacional Barros Arana ayer, son para detenerse un segundo, aunque sea para, no sé, casi por un minuto de silencio, digo yo, y ni siquiera por el carabinero del suelo, porque el carabinero, en fin, se va a recuperar y toda la empatía y la onda con él, porque está jugándose el pellejo. Pero él, yo creo que no se imaginaba cuánto pellejo se estaba jugando en entrar a un colegio, porque él no estaba entrando discúlpenme, pero al óvalo de la Penny. Uno dice, mira, chuta, hay una riña en el óvalo de la Penny, te tenés que meter porque estás defendiendo tu uniforme, porque juraste, en fin, ya, 1, 2, 3, vamos, sé lo que me juego. Él estaba entrando a un colegio. Él estaba entrando a un colegio de tener a un tipo de delantal blanco, de mameluco, o de overol blanco, mameluco, decir que antiguo, de overol blanco, y a sacarlo. Yo me imagino una imagen que casi como a rescatar a esa comunidad de estos tipos. Es decir, hay un colegio, hay un liceo, hay un grupo de, no sé, 1000 estudiantes, y hay algunos de overol blanco, y Carabineros entra 1, 2, 3, a sacarlos para salvar a esa comunidad. Para sacar de esa comunidad a este tipo de gente que está haciendo las cosas que hemos visto que han hecho, que son capaces de tirarle una molotov a un ser humano, digamos, y que si se quema, bueno, problema de él. Pero resulta que el carabinero nunca se imaginó, creo yo, a quienes él iba a ayudar, a quien él iba a salvar, entre comillas, se le iban a volver en contra, y de qué manera. ¿De qué manera? Insisto, no me preocupa tanto porque salió, dentro de todo, salió el carabinero golpeado y todo, pero ahí está, se va a recuperar. Lo que no sé cómo vamos a recuperar a los cabros que son capaces de pegarle a un carabinero una patada en la cabeza de la forma que lo vimos. Eso es lo que me preocupa. Ahí hay un problema muy recontra serio. No sé si el proyecto de ley del gobierno está bien, está mal. De hecho, ha ido mejorando, tiene mejoría, pero a veces siento que no todo el mundo tiene las ganas de decir las cosas de frente y se confunde aquí quién es conservador y quién es liberal, quién tiene complejos del pasado, a quién se le puede decir progre y no se te digan facho, y que no te todas esas como categorías que ya están contaminándolo todo, incluso al bien común o al sentido común. Preocupante la imagen. Yo no tengo palabras, no puedo creer que hayamos llegado a imágenes así dentro de un colegio. De verdad. Porque ya la batalla campal en las calles, ya está, estás afuera. Claro. Estás afuera. Pero los colegios tienen que ser espacios de otro tipo. Y bueno, ya acá en el programa siempre conversamos de eso, de la convivencia escolar, de cómo hacer clases, de las dificultades, de cómo eso te atrasa. Pero cuando te dan los niños más grandes haciendo eso, ¿qué le queda a los niños más chicos? ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Qué lugar es ese para estudiar? Aparte de por haber matado a un carabinero. Así de sencillo. Sí. Entonces después todos con la teoría del empate, y no, pero es que los carabineros, o sea, ayer por Twitter era un chiste. Entonces me mostraron cuando los carabineros violentan al pueblo mapuche, pero por Dios, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿hasta cuándo? Y voy a extender el argumento, pues yo sé que mucha gente también piensa esto y dice, bueno, cuando hablamos del péndulo, entonces voy a saltar alto, vamos a terminar con un Bolsonaro, porque al final por lo políticamente correcto, todo es si bien es cierto, no es menos cierto, no, protejamos aquí, veamos de qué manera solucionamos las cosas. O sea, a todos estos muchachos hay que expulsar los puntos, en algún momento hay que hacer el corte. Y si no, de verdad la gente va a decir, bueno, aquí nadie se respeta, necesito a alguien que venga a poner orden. Esto le da cuerda a posiciones extremas en todo, incluyendo la política, y eso es tremendamente peligroso. Ayer, a propósito de esto, me escribió y hablé con un profesor que conozco hace muchos años que trabaja en un liceo emblemático, un profesor común y corriente, no es autoridad, ¿y qué cuenta? No es director. Y él me decía que la cosa era bien, que me decía que, por ejemplo,
como ellos habían hablado con la fiscalía, para que cuando ocurrieran estos casos de detenciones, lo único que pidieran como medida cautelar sería que fuera que el joven no se pudiera acercar al colegio. Porque con eso se garantizaban que el joven no entrara al colegio, porque ya era la ley la que lo prohibía, había una medida cautelar. Porque decía, mira, ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero un alumno le pega a un profesor, ni siquiera de repente una condición de protesta, le pega a un profesor, le hace cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? A los 2 días está en clase. ¿Por qué está en clase? Porque se producen unas reacciones muy extrañas. Se producen unas solidaridades que son las típicas solidaridades entre los niños, porque son niños, al final del día tendrán 16, 17 años, pero son niños. Entonces, claro, oye, pero ¿cómo? Es que en la casa, ¿cómo se quedan en la casa? Oye, van a hablar con... Y se producen unas cadenas de solidaridad incomprensibles que obligan moralmente a que los reintegren. Eso en alguna oportunidad. En otros casos, me decía que ahora último había pasado menos, pero que en los años anteriores la Superintendencia de Educación ordenaba de oficio reintegrar al alumno cuando había sido suspendido porque estaba sumariado. De oficio. Y además, decía, los reglamentos de convivencia escolar llevan a que existan grupos, etcétera, y ahí siempre está la lógica. Y me decía, esto puede parecer muy duro, pero esperar 45 días, a los 45 días a todos se nos olvidó lo que había pasado y nos da pena el pobre cabro. Son niños, yo creo que eso es una palabra clave, y los niños necesitan límites, los niños necesitan orientación, los adolescentes también necesitan orientación, y eso no lo estamos dando cuando no ponemos las reglas y consecuencias para cuando uno no cumple esas reglas. Y a pesar de que están... Eso también es educación, a eso voy. O sea, poner regla es educación también. Pero parece que no lo estamos entendiendo. 8:19 a.m. Oye, a ver, ayer el Tribunal Constitucional tomó la decisión... Yo de repente tengo algunas discrepancias con los títulos de la prensa, porque... congela, suspende, termina, me refiero a la compra de la parte que Nutrien tiene propiedades SQM por parte de la China Tianqi. O Tianqi. No, es Tianqi, parece. Tianqi. Creo que es Tianqi. Tianqi, creo. Sí, Tianqui, sí, parece que sí. Bueno, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que, a ver, sí, miren, déjeme verlo, porque efectivamente aquí podría no haberse garantizado, por no haberse respetado alguna garantía de constitucionalidad, que es el acceso que te dio a la información. Hay una serie, es bastante alambicado el punto. Pero lo que hace el Tribunal Constitucional dice, ok, pare, no siga con la operación, yo lo voy a ver la próxima semana, cito escuchar alegato y voy a ver si efectivamente esto se da. Y no hay o sea, no es que haya terminado la operación, por el contrario. Ahora, lo relevante de este tema es que aquí a SQM, a Pampa, a las sociedades vinculadas a Ponce Lerú, no les conviene. No quieren tener dentro a Tianqi. Hay un montón de razones. No los quieren tener ahora, según afirmaba ayer abogados vinculados a Nutrien. Decía que es raro porque se pasó un año tratando de venderle el 80% de Pampa a Tianqi y ahora le parece que no. Pero no les gusta porque sin duda es un socio incómodo, es un socio que les va a generar problemas y que va a impedir que la compañía siga siendo manejada como hasta ahora. Y eventualmente podría provocarle un daño a la compañía. Pero finalmente ellos en algún minuto consideraron que no era así porque estuvieron dispuestos a venderla a Tianqi. El tema práctico es para que la operación se concrete hay una serie de plazos que deben cumplirse ante el legislador hindú, ante el regulador hindú, ante el regulador chino. Hay una serie de indio y chino, no hindú, indio y chino. Y ahí hay una serie de plazos. Entonces finalmente lo que ven es una estrategia de Ponce Lerú y su gente para dilatar la operación en Chile y conseguir que la operación entonces se caiga, dado que no se cumpla con los plazos de otros reguladores. Y por lo tanto sostienen que el Tribunal Constitucional, entre comillas, está siendo utilizado. Yo creo que eso, de ser así, estoy seguro que el Tribunal Constitucional lo va a resolver relativamente rápido. Pero la verdad que uno, no sé les pasa a ustedes, a mí me pasa cuando veo una maniobra en que está involucrado Pampa y en que finalmente lo que hay es un interés por mantener el poder de Ponce Lerú sobre Soquimich, tengo la tendencia a empatizar con la otra parte. Puedo estar equivocado. Hay que recordar que Soquimich es una compañía que funciona muy bien, es una compañía que corrompió a toda la política, intentó corromper a toda la política chilena, pero en su negocio lo hace muy bien, pero cuando vemos que empiezan a producirse estas estrategias que tienen un objetivo tan claro en otros lados,
uno debería por lo menos levantar una voz de alerta. Ahora, lo curioso, lo irónico, es que ¿se acuerdan de Eduardo Vitrán y su cruzada en contra de la... Absolutamente. O sea, y era una cruzada contra Ponce Lerú originalmente. Bueno, ahora, irónicamente, Eduardo Vitrán y Julio Ponce están en la misma posición, que se impida la entrada de Tianquí a la propiedad de SQM. 8:23. Déjeme contarles la historia policial del momento. Es que esto es impresionante. Es el asesinato de un periodista o la desaparición de un periodista. Quizás se lo han topado. Hoy día ya llegó como a las páginas internacionales. Lleva varios días en la prensa, en las páginas internacionales de los diarios en Chile, pero lleva varios días dando vuelta la historia en la prensa internacional. ¿Le suena el apellido Khashoggi? ¿Lo han escuchado? Claro, Adnan Khashoggi, claro. Bueno, es de la misma familia. Adnan Khashoggi es un famosísimo traficante de armas. Ya. Es de los 80, vida mía. Del año 1, no sé. Yo creo que vigente. No tengo idea. Sí. Googlealo por mientras. Sí. Khashoggi también de la misma familia, que son de ascendencia turca, pero son de Arabia Saudita, una familia muy poderosa, muy bien conectada en Arabia Saudita. Khashoggi también era la mamá de Dodi Al-Fayed, el pololo de la princesa Diana, los dueños de Harrods en Inglaterra. Bueno, esto es un periodista, Jamal Khashoggi, 59 años, por ahí, muy bien conectado en Arabia Saudita, trabajó para muchos medios, fue consejero de algunos de los príncipes de Arabia Saudita, trabajó en embajadas, en muchos medios, pero crecientemente se fue volviendo más crítico de la influencia del establishment religioso en Arabia Saudita. ¿Ya? Y eso lo fue distanciando, lo echaron de algunos diarios, se fue a vivir fuera, volvió, entrando y saliendo de sus vínculos con el gobierno. Sabemos que desde el año pasado el rey de Arabia Saudita, el rey Salman, de la familia Al Saud, ¿verdad? De la familia saudí, ya nombró como su príncipe heredero, ¿ya? Y es MBS, así le llaman, que es Mohammed bin Salman, que ha sido súper celebrado por querer hacer una serie de reestructuraciones en cómo funciona el gobierno, cómo funciona la familia real. Pero con sus malas artes empezó a echar a todos sus parientes, a sacarlos, a armarle historias, pero en teoría era por un bien común. Tiene muy buenos contactos con Estados Unidos. Este príncipe hizo una gira, de hecho, por Estados Unidos, con reuniones desde artistas, políticos, gente muy influyente. Había como un espíritu de que le iba a ser este príncipe heredero. Permitió que las mujeres empezaran a manejar. Claro que los más observadores se daban cuenta que antes de permitir que las mujeres manejaran, había mandado detener a un montón de activistas por los derechos de las mujeres. Entonces era una persona que por una parte estaba planteándose como un modernizador, pero por otro había como sospechas respecto de él. Bueno, ¿y cuál es la historia ahora? Que Khashoggi se iba a casar, estaba en Estambul y fue a pedir un certificado al consulado de Arabia Saudita en Estambul y le dijeron, no, vuelve el 2 de octubre porque hay un problema. Ya, Entonces el consulado sabía cuándo Khashoggi iba a volver, ¿ya? Llega con la polola, le dice a la polola, él había comentado que habían estado siguiendo a su familia en Arabia Saudita, que él no iba a volver a Arabia Saudita, que estaba con problemas. Este tipo es un periodista muy famoso, de hecho es columnista en el Washington Post, ¿ya? Sobre asuntos de Medio Oriente, qué sé yo. Y entra al consulado, le dice a la polola, hey, si no vuelvo en un rato, por favor, ojo, avisa. Estaba nervioso. Estaba cachudo. Intuía. Esto fue el 2 de octubre, el martes de la semana pasada. Entra y no salió nunca más. No salió nunca más del consulado. La polola a la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana estuve esperando. Y se fue y ahí avisó que el tipo había desaparecido. Bueno, ¿cuál es la historia? Se hace la denuncia, el gobierno de Turquía se le empieza a jugar porque esto se sepa, que se investigue, y obviamente el Washington Post se metió, la prensa internacional de Occidente se metió. Llegó y han empezado a soltar videos. Los de Arabia Saudita dicen que salió el periodista por una puerta de atrás, que salió del consulado, que salió por una puerta de atrás. Entonces Estambul, el gobierno, Ankara, digamos, le exige del gobierno de Erdogan, bueno, entonces suelten los videos, demuéstrenme con imágenes de alguna cámara de seguridad que el tipo salió, porque yo no tengo ninguna evidencia de que el tipo salió, de que Khashoggi salió del consulado ese día 2 de octubre. En paralelo descubren que 15
15 saudíes habían llegado, algunos en avión privado ese día a Estambul, otros en unos vuelos internacionales, todos de los servicios secretos. El doctor jefe de la policía forense de los servicios secretos de Arabia Saudita llegaron esa misma madrugada a Estambul y se fueron esa misma noche. Hay videos de autos, se alojaron todos en un hotel súper cercano al consulado. Hay videos de autos que salen un par de, no sé, horas o qué sé yo, desde el consulado hacia lugares extraños. Bueno, lo que se dice es que lo mataron y que lo desmembraron. Lo sacaron en maletas. Que lo sacaron en maletas. Estos 15 personajes se fueron luego a la casa a la residencia del cónsul. Y justo ese día le habían dado feriado a todos los trabajadores turcos de la residencia del cónsul. Muy bien planeado. Pero es una cosa increíble, y que lo maten a vista y paciencia. La teoría, y ahora se está diciendo, hay mucha presión, hay Donald Trump increíble, porque Donald Trump, el Khashoggi tiene green card, ya es residente en Estados Unidos. Entonces le preguntan y le dice, bueno, ¿qué va a hacer? No, estamos muy preocupados, estamos presionando, queremos trabajar todos juntos, pero... Y dice Donald Trump, la verdad es que nosotros tenemos negocios de armas con Arabia Saudita, le vendemos, dio la cifra, millones de millones, y por el problema con una persona, no podemos arriesgar un negocio para que se lo tomen los rusos o los chinos. Con todas sus letras lo que te estoy diciendo. O sea, no está dispuesto a arriesgar su relación con Arabia Saudita, la relación de su yerno, que es muy cercano con Mohammed bin Salman, con el príncipe heredero saudí. Pensando también, me imagino yo, en los negocios a futuro de la familia Trump y de Jared Kushner. En el futuro de los nietos, sí. Sí, entonces... no, sabes que me entró la duda si Jared Kushner o es el hijo, pero alguien de la familia... Yo creo que es el hijo, sí, porque Jared Kushner es judío, así que no me calza mucho, pero alguien muy cercano a Trump, tendría que chequear, está con vínculos cercanos con el príncipe. Bueno, cuento corto que ahora también Turquía se está echando un poquitito para atrás. Nadie se atreve a tirarse contra Arabia Saudita, y resulta que mataron a un periodista, a vista y paciencia de todo el mundo. La noticia de hoy, en este minuto, es que hay unas grabaciones, que el gobierno turco se consiguió unas grabaciones, se las filtraron y que se las entregaron a Estados Unidos, grabaciones de audio, donde se demuestra la golpiza, el interrogatorio, la golpiza y el asesinato entonces de este periodista. Habrá que ver si esto pasa más allá de una filtración y se publican las grabaciones. La historia es impresionante, uno no puede creer que pase a vista y paciencia. Los rusos, por último, mandan a matar en otro país con veneno, pero esto, un señor entra a un consulado, está la novia afuera y no sale más. Increíble. Sí, es como esas películas que uno dice quemar la película, si estas cosas no pasan. Qué burdo. Qué burdo. Oye, Adnan Khashoggi murió el año pasado. El 6 de junio del 17, a los 81 años de edad, murió Adnan Khashoggi, efectivamente. ¿Qué sería? Tú dijiste al principio que eran... Tío. No sé, la misma familia. Una familia, pero muy extendida. Muy extendida y muy poderosa en Arabia Saudita. 8 de la mañana con 31 minutos. Oye, un dato. ¿Vieron la portada de las últimas noticias? De Sergio Jadwe. Pero es Jadwe. Es lo que va quedando Jadwe, ¿no? ¿Por qué? Pero porque de una flacura... Está guapo, te diría yo. Se parece como a Zidane. O sea, a Zinedine Zidane, efectivamente. No, se parece también a San Paoli antes que echara guata. ¿Te acuerdas cuando tenía un buen físico? Claro, antes de que... Pasó el tiempo, pero atentos en Argentina a lo que sucede, porque los problemas a Macri se le multiplican. Pero recuperó a Lilita, Hasta por ahí nomás la recuperó porque había llegado un poco lejos. Pero ¿Eres ella, Carrió? Lilita Carrió, que uno de los grandes soportes, es un soporte clave más allá del movimiento de Macri, más allá del PRO. La que le da como estabilidad y contención a la, la coalición. Porque Macri tiene un apoyo de los radicales y tiene el apoyo de Lilita, y con eso arma una coalición gobernante más amplia. Y en el fondo lo que pasó con Lilita es que lo único que quiere es ver a Cristina Fernández presa. El ministro de Justicia hace una declaración muy poco afortunada diciendo que a partir de que se declara la inocencia del expresidente Menem, o no la inocencia, pero no condenan a Menem finalmente, dice: ven que no es bueno que haya prisión preventiva para expresidentes, que los expresidentes
presidente que está en prisión preventiva, arma un escándalo Lilita Carrió. Pide la renuncia a Garabano. Garabano. Y Garabano había tenido algunos líos previos con Lilita y con otras situaciones, y finalmente y llega al extremo en una entrevista en el Diario de la Nación de Buenos Aires, Lilita de decir, hace unos días, le perdí la confianza al presidente. Y eso se vio como miércoles, esto es como que se fisuró el dique. En todo caso, una noticia que hace tiempo se venía especulando hasta cuándo Lilita, porque ella también... Lilita tiene una cosa es un personaje muy atractivo, porque tiene algo un poquito iluminado, tiene una cosa muy como casi religiosa en lo político, es como muy principista, no es tan pragmática como los políticos habitualmente, sino que ella es muy de principio y es muy furibunda en esos principios. Tenerla es muy bueno, pero no tenerla puede ser en la misma condición, la misma proporción, así de malo, porque puede transformarse en tu gran enemiga. Y cuando, claro, cruzó una línea, había estado dándole duro a algunos asesores, a algunos ministros. ¿Te acuerdas cuando hubo el cambio de gabinete? Sí. Ella habló, algunos mensajes por Twitter de que le gustaba, que no le gustaba. Bueno, pero al presidente no se le tocaba. Y hace un par de días sí entró y tocó al presidente, que para muchos fue haber cruzado un límite que algunos pensaron que no tenía regreso y había que reinventar la coalición de gobierno, con todos los problemas que tiene Macri. Imagínate. Pero se le ocurrió esto en su casa, por así decirlo, y Lilita Carrió, cuando había pedido, ahora, tú dices, la tiene adentro, recoge un poco cañuelas porque siente que se le pasó el caballo, le han dicho que se le pasó de largo. Ahora dice que cuando ella pidió la renuncia estaba haciendo una broma, y que la verdad que no era lo que pretendía. Dice, lo que dije fue una broma cuando había pedido la renuncia de Garabano, el ministro de Justicia. Lo que marca en todo caso es plantearse la estabilidad o no de la coalición de gobierno de Macri para la reelección del 2019. Y si la arma con quién. Y si Lilita Carrió participa en una primaria. Y en esa primaria, si los radicales llevan un candidato distinto. En fin, se abre un brete, un problema que no tenía Macri, que tenía un catálogo muy importante de asuntos gravísimos, como los económicos, como el tema de la corrupción, como la diferencia con los peronistas, que, paréntesis, se están organizando los peronistas no acá, en una coalición dentro del Parlamento, que claro, cada vez toma más fuerza, y esa toma de fuerza del peronismo no acá indica que entonces se está viendo una cierta debilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Está súper interesante la política en Argentina, cada vez con más problemas. Pasó el incendio el otro día, llegó el salvavidas del Fondo Monetario por 50.000 millones de dólares, que va a ir llegando de a poco, pero no quiere decir esto que se haya solucionado para nada el problema. Cuando se vayan sincerando las tarifas, por ejemplo, vamos a tener problemas en las calles. Ha habido la cantidad de paros que hay en los colegios, la cantidad de paros que hay en general, los escraches que le están haciendo los ministros son día a día. Entonces, claro, nosotros no lo vemos en los diarios, pero la situación está igual de convulsionada y compleja. 8:35. Esta sí es noticia, arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso, porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. ¿Por qué construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido? Postula tus proyectos inmobiliarios al Premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir, por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz de cáncer de mama. Infórmate más en alemana.cl, si es tu salud, es la alemana. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de Benzina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Contrata fibra Movistar Empresas de 200 megas y ten una oficina más conectada, mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales, eso sí, exclusivamente contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Familia, ¿cambiamos el living? ¡Sí! ¿Y si tenemos un patio más grande? ¡Sí! ¿Y si agrandamos la cocina? ¡Sí! ¿Y si mejor cambiamos de casa? ¡Sí!
Vuelve la temporada de casa Sich 2018. Ven al 7º Salón Inmobiliario de Chile, del 19 al 21 de octubre, en Explanada Centro Parque, y encuentra las mejores ofertas de proyectos inmobiliarios. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Ya, niños, con el papá les tenemos un fin de semana sorpresa. El viernes nos vamos a la playa y el domingo tarde de cine, ¿ah? Primero pasamos a echar benzina, ya que tenemos 50 pesos de descuento por litro pagando con la tarjeta de créditos Scotiabank todos los viernes de octubre. Y a la vuelta vamos al cine, porque también todos los sábados y domingos podemos tener nuestras entradas a solo 1.500 Scotia pesos. ¡Sí! Porque cuando usas tus tarjetas Scotiabank todos los días tienes un beneficio distinto. Más información en scotiaclub.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma de facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 23 60 71 75 o ingresa en www.e-certchile.cl. con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Saber que se está trabajando de la mejor manera, con compromiso y profesionalismo para sus clientes, es lo que llena de orgullo a Larraín Vial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en larrainvial.com. Volvo Sale, solo por este 12 y 13 de octubre, compra tu Volvo y llévatelo con hasta un 20% de descuento o bonos de hasta 3 millones de pesos. Sé el primero en disfrutar del diseño escandinavo y los increíbles precios a partir de 14.990.000 pesos con financiamiento Forum. Cotiza tu Volvo en volvocars.cl o en la red de concesionarios Volvo. Vive en una casa única con una arquitectura superior, entradas impactantes y un look único. En Piedra Roja, Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura. Ya es cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo, con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Hace un par de días, una nave Soyuz que iba hacia a la Estación Espacial Internacional, en el momento se estaba produciendo, hay un canal de streaming que transmite los lanzamientos de la NASA en vivo. Entonces, de repente en el audio se escucha algo así como falló el propulsor. Wow. 1 minuto 45 segundos, falla propulsor. Y algo así como volvemos a la Tierra. Algo así como volvemos a la Tierra. El punto es que lo que ocurrió es que efectivamente el cohete propulsor falló y el sistema automáticamente lo que hizo fue que separó la nave Soyuz
en que un tripulante norteamericano de la NASA y un tripulante ruso a la Estación Espacial Internacional se paró y el módulo, la nave propiamente tal, empezó a caer, una cosa que eufemísticamente parece que era todo una calma absoluta, decía, está volviendo a la Tierra en modo balístico. En modo balístico. ¿Ustedes saben qué es lo que es volver en modo balístico? No. Cayendo por su propia fuerza, digamos. Cayendo en picada. Como un piano. 7G, entre 6 y 7G sufrieron los tripulantes porque iba cayendo como un piano de cola, digamos. Bueno, lo increíble es que quedaron bien. No, porque a una determinada altura se abrieron los paracaídas y los paracaídas lograron. Enhorabuena. Lograron amortiguar la caída. El problema práctico era que no estaban seguros en qué condición habían quedado los órganos internos de los astronautas, producto de la velocidad de la caída. Porque te someten a CTG constante durante un buen rato y efectivamente eso genera un daño que puede ser gravísimo. Pero finalmente el único tema, están suspendidas las misiones Soyuz y la Estación Espacial Internacional va a tener que ser abastecida por otros medios. Sí, pero bueno, ellos siempre de emergencia tienen una Soyuz arriba. Con un caballo. Para bajar. Como si tuvieran amarrado el caballo atrás. Para bajar si es que necesitan. Para bajar si es que necesitan. 8 de la mañana con 44 minutos. Está con nosotros Harold May Nichols, conocido dirigente del fútbol, periodista además, quien ha sorprendido, no se ha sorprendido, pero sí. La noticia es su candidatura a volver a presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Harold May Nichols, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias, Harold. La pregunta que cae de cajón es ¿por qué querer volver? Algunos dicen las segundas vueltas nunca son iguales, o las segundas partes nunca son iguales. Nunca fueron buenas, claro. Nunca fueron buenas, los recuerdos de si uno sale a la calle son, yo creo que mayoritariamente de una sensación de quizás los mejores tiempos, cuando estabas tú con Bielsa y en fin empezó a generarse esta generación dorada. ¿Qué es lo que te motiva a querer volver a dirigir la NFP, Harold? Hay una suma de elementos que te llevan a tomar este camino. El primero de ellos, evidentemente, el cariño y lo que hablas tú de el contacto con la gente. La gente te lo hace saber en forma permanente y a eso le empieza a sumar que también los clubes dicen tenemos que tratar de retomar ese camino, tenemos que tratar de volver y se van planteando los desafíos, se van planteando también el interés evidentemente mío, el descubrir que la energía y la pasión siguen igual, que me sigue entreteniendo muchísimo el tema y finalmente uno se ve envuelto en esto de buena manera, por supuesto, y feliz de poder hacerlo y de seguir contribuyendo. Es verdad que el riesgo de las segundas partes es muy, pero muy alto, pero bueno, ya estamos y vamos a asumirlo. Oye, Harold, perdona, se me cruza con Beyer. Uno es alemán, el mío es inglés. Okay. Esa es la diferencia. No tenemos tiempo para entrar en detalle en todo lo que tú propones, si es que volvieses a la NFP, pero ¿cuál sería como el titular? ¿Qué harías realmente diferente respecto de lo que hemos visto de Salah? Mira, más que hacer cosas diferentes es cómo planteamos un objetivo, y el gran objetivo aquí tiene que ser cómo recuperamos la imagen del fútbol chileno. La imagen del fútbol chileno, a raíz de lo que pasó con Sergio Jadwe, etcétera, quedó muy pero muy deteriorada, quedó prácticamente en el suelo. Y Arturo y a su directorio le ha correspondido trabajar en ordenar todo el desorden que tienen que haber encontrado después de esos 5 años de Jadwe. Y hoy día yo creo que viene una segunda etapa, una vez terminado ese orden, y la segunda etapa es reponer la imagen del fútbol chileno lo más alto posible, porque hay demasiadas cosas por hacer y cuando no hay una buena imagen cuesta muchísimo salir a defender lo que tú quieres. Entonces nuestro fútbol necesita recomponer su imagen y ese sería el gran objetivo con distintos ejes de trabajo. Sí, claro, lo que nos queda también en la cabeza, sin la sensación, y uno empieza a buscar hacia atrás. Cuando yo me sorprendí cuando hace unas par de semanas escuché el rumor de que tú podías volver. Dije, miércoles, no lo había escuchado antes. Uno se recuerda que
tu pelea, tu gran fricción fue con los clubes grandes. Y se hablaba en ese momento que tenía que ver con, pues un amigo mío me dijo, esto es una súper simplificación, pero es lo que uno le quedando como sensación de lector, hincha o ciudadano, es que tiene que ver con los derechos de la televisión, que tú querías repartir las cosas de manera más igualitaria, los clubes grandes decían, no, yo traigo 3 veces más público, 10 veces más público, que se reparte de manera más proporcional, y se empezó a producir allí una suerte de guerrilla, una guerra civil dentro del fútbol entre los grupos grandes, representados por muchos poderes económicos muchas veces, y los que representabas tú. ¿Cómo están esas relaciones? Porque los clubes grandes... Hay gente que sigue de la misma época, o sea, Gabriel Ruiz Tagle. Exactamente. Sí, pero seguimos, pero estamos todos más viejos también. Ese factor a considerar. Eso. También te escuchas, estamos más viejos y yo también aprendí, también cometí errores. Obviamente. ¿Cómo está la relación con los grupos grandes, los equipos grandes que sabemos que roncan de una manera distinta? A ver, primero para aclarar, no es que yo buscara repartir los recursos de la televisión de manera igualitaria. Así estaba en ese tiempo en los estatutos de la NFP. Yo no podía, por mucho que quisiera, uno no se puede saltar sus propios estatutos. Ese es algo que no era un capricho mío, era así como estaba y así lo hicimos. Evidentemente generó tal malestar que después en la reelección no fuimos reelectos, y eso es de público conocimiento. Han pasado 8 años desde ese tiempo, y ahora evidentemente uno tiene que revisar qué cosas se hicieron bien y qué cosas se pudieron haber hecho mejor y qué cosas definitivamente se hicieron mal. Y a mi juicio, eso es lo que permite también repostular y replantear la posibilidad de volver a la NFP. Y en eso, evidentemente, trabajar con los clubes grandes, con Colo-Colo, con la U, con la Católica, es un tremendo desafío, porque si la vez pasada costó, bueno, ahora uno tiene que ser capaz de detectar que eso no le hizo bien a la actividad. Y al no hacerle bien a la actividad, tiene que ser capaz de decir, bueno, ahora cómo somos capaces de trabajar juntos en beneficio del fútbol. Es una cosa para mí bastante... ¿Hay acercamientos, hay posibilidades ¿tienen los votos? Bueno, los votos se tienen cuando se cuentan. Bueno, porque es una pregunta bien importante. Es así, aquí el universo de votantes es muy chico, son 32 que en total entregan 48 votos, los de primera valen el doble. No es un universo general donde sale a hacer una encuesta y tú más o menos vas viendo por dónde va la mano. Aquí puede cambiar la noche antes, o el momento de votar puede cambiar porque la persona dice, no, la verdad que esto me gustó más. Ahora, pero en ese sentido, según uno ve en la prensa, a ti te apoyarían entre 5 y 7 clubes que son algo así como 14 votos. Sí, pero mira, lo que pasa es que hoy día con la teoría del reporteo por el WhatsApp, te lleva a sacar esa conclusión. No, de acuerdo, yo le digo, estoy hablando de la prensa, ¿no? Creo que ya te contesté. No, que reporteo yo. Como hoy día se reportea por el WhatsApp, en el WhatsApp yo digo cualquier cosa, no veo cara, no veo rostro, después no confronto. Entonces que digan que hay un voto, que hay 2, esperemos las votaciones. Yo evidentemente mis cálculos son distintos de los que salen en los diarios. De acuerdo, pero a mí me sorprendió una cosa cuando tú planteaste que la tuya era, ahora, la simplificación es mía, una suerte de candidatura ciudadana. Como que la gente lo querría. Te leí una parte que tú sentías una especie como de mandato más colectivo, más allá del fútbol. A ver, yo tengo muy claro que el principal activo social que hay en este país es el fútbol. No se le puede comparar nada en cuanto a movilización de gente, en cuanto a alimentarnos del espíritu. La capacidad de unir gente distinta. No hay nada más grande que eso. Cuando surge nuevamente mi nombre, viene una encuesta y el 90% de la gente te dice que tú quieres que ellos quieren que tú seas presidente, es difícil sustraerse a ese dato y decir, bueno, no, la gente no importa, por mucho que no vote. Claro que importa, porque salga o no salga, sigues viviendo en una comunidad donde está la gente. Y si la gente te está diciendo, oiga, haga el esfuerzo, es re fácil decir no, pues si ellos no votan. Claro, pero no es así, pues. Entonces, yo sé que para los puristas no es así, porque mejor es que no tengan ningún voto de la gente y los 32 de los clubes, pero es que este es un activo que es una actividad que se desarrolla en base a la gente, no se desarrolla en otro sentido. Y por Dios que ha cambiado el Chile de ese momento, de cuando se produjo todo este lío en la NFP, y el Chile de hoy respecto de la comprensión del medio donde operan las instituciones. Solo decirte una cosa, puede haber 90%, Harold, pero tú sabes que cuando hay plata de por medio y los clubes hoy día están en manos de sociedades anónimas, hay no sé cuántos, y esa es la pregunta que vamos a ver el día de la elección,
¿cuántos van a medir esto por materia económica? ¿Qué ven para sus clubes y para el negocio de sus clubes? ¿O cuánto va a ser por la necesidad de estar cerca de la hinchada y de la gente? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Lo que pasa es que hay que tomarlo esto también. El estar cerca de la gente implica que el negocio mejora. Eso es como matemática simple. Sin la gente este negocio del fútbol, este activo no funciona. Si somos capaces de combinar las dos cosas, se gana a todo el mundo, digamos. Y yo creo que ese es el gran desafío. El fútbol tiene que enfrentar grandes desafíos a futuro, y si no tiene una imagen positiva y un liderazgo que sea capaz de realmente de llevarlo hacia allá, se va a enfrentar a problemas. Es una realidad evidente. Para los clubes que estés tú, ¿es un buen negocio porque tú le mejoras la imagen al fútbol? Es que eso sería súper presuntuoso que yo te contestara eso. Pregunta tú, ¿cómo voy a contestar yo una pregunta donde la vanidad me va a traicionar? No, pero efectivamente... Pero si el 90% de la gente quiere, ya ponte que tenga un sesgo de esa encuesta, y ya no sea el 90%, tenga un 10% de sesgo, sea el 80%. En ningún caso la empeora la imagen frente a otro por razones obvias, y eso evidentemente debiera traer posibilidades no solo de nuevos negocios, de fortalecimiento de la imagen que te permite defender lo que ya tienes. Harold, ¿cómo podrías resolver esto que se conoció hace poco de que la Conmebol puso, y algo que aprobó la NFP acá en Quilín, como un test de integridad ética, creo que le llaman? Idoneidad, me parece. Idoneidad ética para las dirigencias en los países integrantes de la Conmebol, y hay una de las preguntas que se refiere a si al candidato se le han impuesto sanciones disciplinarias ya por parte del Código de Ética de la FIFA, y tú tuviste uno, te lo fueron rebajando en el tiempo, pero fuiste sancionado. Ese cuestionario hay que contestarlo, lo van a contestar evidentemente gente de acuerdo conmigo, se va a mandar y la Conmebol tendrá que resolver. Me encantaría que hubiese un reglamento, que uno más o menos tuviera unas normas, pero ellos designan una comisión y esa comisión dice sí o no. Está así. El día que yo presenté mi candidatura, esa norma no existía, la pusieron al día siguiente, 2 días después. Entonces, ¿no existía? No. O sea, no existía en el sentido de que no la habían aprobado. No está en los estatutos de la NFP. Si tú buscas hoy día para una elección, no existe. Pero ya está, si no le demos más vuelta. Después de la candidatura. Claro, hay términos jurídicos ahí que hablan de esto, que evidentemente afecta a la transparencia electoral. Pero bueno, ¿qué importa? Si hay que presentarlo, y yo no tengo duda de que no va a haber inconveniente. Primero, porque la falta fue demasiado pequeña, fue un error más que una falta como para hacer de esto una gran cosa. Y en segundo lugar, si es que te castigan por algo y después te impiden seguir teniendo cargos, quiere decir que todos los castigos son a perpetuidad. Entonces no hay el derecho a la reivindicación, no existe. A cumplir la sanción que se te impone. Ahora, el haber trabajado, cuando hablamos de ha habido una tremenda limpieza en el mundo del fútbol, ¿verdad? A nivel global, vemos hoy día mismo Jadwe, que lleva no sé cuánto tiempo colaborando y aplazando el juicio, entregando información y viviendo a costa de eso mismo, que es una figura bien curiosa en Estados Unidos. Pero tú trabajaste con muchos de los dirigentes por un montón de tiempo. Con los dirigentes a nivel mundial que finalmente no eran de los trigos limpios. Entonces, ¿cómo te sientes tú con eso, haber convivido con ese mundo tanto tiempo? Evidentemente, cuando se van sabiendo todas estas cosas que pasaron, a uno le afectan y le afectan mucho, porque va compartiendo con gente y en algunos casos por afinidad va también conviviendo de mejor manera, generando amistad, y cuando se va sabiendo le afectan. Pero yo me quedo primero con absoluta tranquilidad de que yo nunca estuve involucrado en nada que no correspondiera. Y la vez que me dijeron que tenía que firmar un documento, no lo firmé. Y está ahí, está. Y ese documento no está firmado por el fútbol chileno porque era no solo ilegal, también era inmoral. Bueno, quien me reemplazó a mí lo firmó, están todos presos. Entonces, yo tampoco, mi labor no era el de andar fiscalizando, lo mío está todo clarísimo, no tengo nada que decir, y no soy policía ni el FBI para andar investigando qué hacen el resto. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que porque había gente que actuaba de mala manera no había que estar junto a ellos? No se puede, si esto es un universo mucho más grande, había que mantenerse alejado
las malas prácticas. Y yo siempre me he mantenido alejado de las malas prácticas. Harold, nos queda un minutito. De hecho, estamos medio pasados, pero las paradojas de este mundo es que vuelves o volverías tú con Sebastián Piñera en La Moneda. Y Sebastián Piñera fue un factor. Fue un factor, al menos lo que vimos. Yo no tengo ninguna certeza de lo que estás afirmando tú. Y me gustaría que eso quede súper claro, porque estas son afirmaciones que nunca han podido ser comprobadas. Y las afirmaciones, cuando no son comprobadas, dañan. Hay comprobadas y no comprobadas, hay algunas públicas. Cuando fue la enemistad de Bielsa con Piñera, que lo dejó con la mano estirada, fue un factor. Lo que tú dices que no fue comprobado es que operó Sebastián Piñera para... Eso es lo importante. Lo otro no sé, pero... Pero desde el punto de vista público sí fue importante cuando Bielsa y Piñera se enemistaron en esa condición. Fue muy público y muy evidente. Y para muchos fue el punto de inflexión de Piñera. Bueno, yo en el caso mío no es un tema que de ningún punto de vista lo tenga presente en este minuto. Cuando fue la elección pasada, quien era ministro de Interior, y casualmente cuando lo llamé era vicepresidente de la República, era Rodrigo Inspeter, le pregunté, Rodrigo me dijo que no, La Moneda no iba a intervenir, y listo, se acabó el tema. Yo no me puedo basar en la rumorología o en, como dicen ahora los jóvenes, en los rumoreos. No, si alguien tiene alguna prueba, que algún día la presente, como han pasado 8 años ya, y nadie lo ha presentado, bueno, una mitología más que va creciendo en torno... nos vamos poniendo viejos. Eso estuvo muy mal. Harold Nicholson, porque uno pestañea, que fue ayer. Gracias, Harold. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Javier. Es en 2 meses, ¿o no? ¿Cuándo es? ¿La elección cuándo es, Harold? Fin de noviembre. No conozco la fecha. Pero aprox, por ahí. La última semana de noviembre debiera ser. Ya, pues. Y muchas gracias. Y Bárbara Espejo nos convida a visitar las Islas Maldivas. ¿Qué les parece? Una maravilla. Me encantaría ir. Dicen que son una maravilla. Buen día, buen fin de semana. Y a ver, información privilegiada. Muchas gracias. Descansen, chao.